pública, las carreras. Para eso tenemos el lujo y la oportunidad de tener acá a un experto en la materia, nada más y nada menos que el señor Procurador General de la Nación. Así que acompáñenme, vamos a hablar con el doctor Marco Aurelio González. Señor Procurador, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto siempre. Placer para mí también. Adelante. ¿Cómo le va? Bien, mientras Diego está de vacaciones, acá estamos laburando. Diego nos estaba mirando, sí, señor. ¿Cómo le va? Qué alegría tenerlo aquí y más que nada para hablar de un tema tan importante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, agradezco mucho la invitación. Saludo también a Luana, Jotita y a los que nos acompañan. Sí. Gracias. Gracias. Queremos hablar un poquito de esta promulgación que se dio en los últimos días, ¿verdad? Por parte del Ejecutivo. Finalmente se aprobó, se promulgó la ley de la función pública y el servicio civil. Y usted como buen hombre de comunicación, le pediría por favor si nos puede ilustrar de qué se trata esto para la teleaudiencia. Lo primero es que es una ley que busca premiar la meritocracia, crear una memoria institucional para que las personas no cambien cuando cambie el gobierno y se puedan diseñar políticas a largo plazo, se puedan aprender de los errores, no se cometan los mismos errores, se puedan identificar los factores positivos y se intensifiquen en eso para finalmente prestar un mejor servicio público. Se garantiza el concurso como mecanismo de acceso, ingreso, permanencia, ascenso y promoción en la función pública y incluso se requiere concurso para la contratación para los empleados públicos, se da un régimen para los empleados, se crea un sistema de directivos públicos donde pueden acceder los funcionarios de carrera y se van a haber solamente 4 cargos de confianza. Entonces la idea es crear institucionalidad, crear memoria y profesionalizar a la institución. Claramente, a la institución pública. Eso, ¿verdad? Porque el funcionario se va a querer, Claro. va a saber que su mérito, su estudio, su esfuerzo va a ser recompensado. Claramente, eso suena increíble. Esto está dirigido a todos los funcionarios públicos, porque recordemos que tenemos 3 poderes, ¿verdad? Esto es solamente para el Poder Ejecutivo, es para los 3 poderes. Para los 3 poderes del Estado y para todas todos las los entidades. órganos constitucionales autónomos. Okay. Órganos constitucionales autónomos que no dependen de ninguno de ellos son los municipios, sí, el Banco Central, la Fiscalía General, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, la Justicia Electoral, Okay. la Contraloría. Para todos ellos, la Defensoría del Pueblo también le va a aplicar a los funcionarios administrativos y aquí hay que diferenciar. Esta ley no le aplica a los que tienen un régimen, una carrera especial. Por ejemplo, la designación de magistrados se rige por la Constitución y su ley. Los enfermeros, los médicos, los militares, los policías. A los miembros del Congreso, los intendentes, los gobernadores. Ellos, el mecanismo de designación es el que está en la Constitución o en su régimen especial. Pero a los funcionarios administrativos de las municipalidades, del Congreso, del Poder Judicial, sí le va a regir esta ley. Es decir, esta ley le aplica a todas las instituciones públicas. Todos no los funcionarios públicos. Sí. Claramente, para poner un poco en contexto, señor Procurador, ¿cómo es hoy? Porque promulgamos una ley, había una ley anterior. ¿Cómo era esa ley? ¿Qué puntos ciegos tenía? ¿Qué se mejoró? ¿Por qué se crea una nueva ley para eso? Lo primero es que la anterior ley, la ley vigente, pecaba de inconstitucional. Más de 60 instituciones públicas no aplican esa ley porque ley inconstitucional, y esta ley parte de esa premisa, aprende esos errores y reconoce la autonomía constitucional de los órganos autónomos. Okay. Y por ende hace que sea una mejor ley que no va a tener tantos agujeros como tenía la ley de la función pública actual. Por otro lado, se crea una carrera del servicio civil. Hasta hoy día el Banco Central, BNF, ANDE, muy pocas instituciones tienen un régimen de carrera, un plan de progresión en el servicio civil. Esta ley ya es transversal y para todas las instituciones públicas va a existir una carrera, una progresión. Alguien va a poder generar una expectativa de crecimiento y no morir con el mismo sueldo durante toda su vida laboral. Okay. Eso es un cambio drástico. Se crea un régimen para el contratado, para el empleado, algo que no tiene hasta ahora, está en la nebulosa, ni siquiera
se sabe qué norma aplicar, ni siquiera se sabe qué fuero se cree competente. Es decir, se crea un régimen para dar seguridad jurídica, para dar estabilidad y para dar garantías de eficiencia en función del mérito al ciudadano. Claro, esto es algo que se soñaba, ¿verdad? Que suceda, ¿verdad? Y que ahora está reglamentado por una ley. ¿Cuándo entraría, cuándo sería operativa esta ley? Salió en vigencia en el 17 de julio. Julio. De julio. La ley dice, Ya nomás. La ley dice a los 6 meses desde su publicación en la Gaceta Oficial. Ok, o sea, ya sería aplicada a partir de julio. Ahora, ese tema de los ingresos me parece que para empezar por ahí, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo funciona? ¿Cómo yo contrato en un ministerio gente nueva? ¿Se designa, se decide más a través? No está reglamentado eso, ahora va a estar reglamentado, exigido por ley que tenga que hacer un concurso para ingresar. ¿Eso es así? Te pongo un ejemplo. Dale. Yo tengo en la Procuraduría 135 funcionarios. Okay. 70 son de confianza. ¿Qué significa, señor procurador, de confianza? Que yo puedo designarle y removerle cuando quiera. Ok, 70. 70. Con la nueva ley van a haber solamente 4. Ok. Decime si no un cambio drástico. Radicales. Entonces, ¿y quiénes van a entrar y permanecer? Los que tengan méritos. Los que ingresen por concurso. Los que demuestren sus capacidades. Esas son las personas que van a ingresar, acceder, mantenerse y progresar en la carrera. El tema del ingreso me es muy claro porque me imagino que va a haber un sistema de evaluación, unos exámenes, correcto. Ahora, cuando usted habla de mantenerse, quiere decir que van a haber evaluaciones constantes. La evaluación de desempeño está en la ley, ya está en la ley actual y tiene que existir, obviamente. Pero también van a haber evaluaciones o pruebas de conocimiento y concursos para acceder a los siguientes cargos. Qué interesante esto. ¿Y cómo fue el diseño? ¿Cuánto hace que se está trabajando? Yo la escuché mucho en su momento la viceministra Picasso hablar de esto, pero me imagino que ya viene de varios años esta tratativa. Unos tienen la noción, yo no sé si es realmente así, usted me dirá, de que Hacienda viene haciendo esto hace mucho tiempo, el BCP también, como que tiene ese know-how ya implementado. ¿Eso se quiere distribuir a todos los organismos del Estado ahora? Así mismo. El presidente de la República ya en transición nos encomendó al equipo de trabajo empezar el diagnóstico, nos reunimos con la gente que venía trabajando sobre el tema. La viceministra empezó el proceso de diálogo con todos los sindicatos, audiencias públicas, etc. Pues lo que se quiere es eso que señalaba Salim. En el Banco Central cambia el presidente del banco y no cambia un gerente, no cambian los directores, no cambian los funcionarios. Un claro ejemplo, bien lo señalaste en el Ministerio de Economía, la actual viceministra Andrea Picasso ingresó por concurso para un programa de pasantía en el Ministerio de Hacienda. Luego postuló, ganó y entró por concurso como funcionaria. Por mérito fue accediendo a diferentes cargos. Cuando asume, después fue directora de Becal, se fue a estudiar afuera, estudió en Australia una maestría. Carlos Fernández Baldovino le designa a ella como viceministra de Capital Humano por sus méritos, por su trayectoria, por su conocimiento. Conoce la institución desde diferentes puntos de vista, sabe cuáles fueron los errores, los aciertos, tiene una memoria institucional y eso es lo que busca esta ley. Que la gente pueda actuar con mayor eficiencia para que pueda dar mejores respuestas a la ciudadanía. Claramente, y usted también es un ejemplo, señor procurador. Usted hizo una carrera también en el Banco Central, ¿verdad? Que es la institución que por lo menos desde afuera nosotros vemos como una institución modelo, ¿verdad? Porque hay cosas, yo no digo que es perfecta, ¿verdad? Pero sí me parece que es un modelo de meritocracia. ¿Eso es así? Asimismo, yo siempre agradezco muchísimo mi formación al Banco Central, al entonces presidente del Banco Central, Carlos Fernández, que me dice: Marco González, a vos te designamos gerente, pero vos estás acá por tu mérito. A mí nadie me llamó. Y eso es un poco lo que se quiere replicar. Porque qué mayor reconocimiento a la dignidad humana que ocupar un cargo por merecimiento propio que por deberle fineza a otra persona. Claramente, de eso quiero que ahondar un poquitito, ya comunicando lo de la ley. El tema del mérito, señor procurador, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué beneficio nos da a nosotros como trabajadores, como trabajadoras, el ganarnos algo por mérito? ¿Cambia totalmente eso? Cambia completamente. Primero, el respeto a mi dignidad, como te dice. Dignidad. A mi dignidad.
Porque la dignidad humana es justamente el derecho de poder progresar con base en la autosuficiencia y en los méritos, y que si yo me capacito, que yo pueda brindar un mejor servicio con base en mis capacidades y no con base en lo que me indiquen de arriba y que yo tenga que cumplir. O si no, ¿para qué me capacito? Y el mérito tiene una enorme trascendencia en la prestación del servicio público. Pero además de eso, incide no solamente en la calidad del servicio, sino en la cantidad del servicio. Porque yo, si sé que van a valorar mis méritos, me voy a capacitar, me voy a esforzar, me voy a quedar después de hora, voy a dar de mí lo mejor. La milla extra. La milla extra que se necesita para hacer más con lo mismo, ¿verdad? Como la política actual del gobierno, con lo mismo recaudar más, con lo mismo, con la misma cantidad de personal obtener mayores resultados, es decir, lograr eso. Eficiencia. Eficiencia. Eficiencia pura, me interesa muchísimo. Un ejemplo. Sí, adelante. Cuando yo accedí, designamos la institución a personas en cargo de confianza a través de concursos. Ascendimos a personas que por merecimiento, por mérito de la institución, ascendían. Hasta antes de mi administración eran promocionados un promedio de 2,5 personas por año. Nosotros promocionamos a 18 personas dentro de la institución. Imagínense. Y eso genera en el equipo una motivación, porque si mi compañero pudo, yo también voy a poder. Te quiero poner un ejemplo. Sí. Tenemos nosotros procurador delegado y un pool de asistentes que le asisten. Y de estos asistentes nunca antes habían surgido procuradores. 4 de ellos le ascendimos a procuradores y a otros por mérito. Imagínense. Y generamos concursos y todos saben eso. Y los mismos procuradores me dicen, che, ahora mi asistente me responde más, está más activo, se va a ver los expedientes, me pregunta si puede ayudar. Es decir, se nota que hay mayor entusiasmo, se nota esa milla extra. Claro, me imagino que a uno le va a desmotivar muchísimo que mi compañero, porque tiene contacto, etcétera, le Exacto. promueven, y yo que me esfuerzo, que me capacito, no es visto, ¿verdad? Estoy aprendiendo mucho también de esta charla. Claudia Melgarejo. Bueno, señor procurador, tengo una consulta con respecto a lo que está mencionando ahora. ¿Cree que esto va a ayudar un poco a quizás dignificar lo que es el funcionariado público como una cuestión de carrera? Porque yo creo que todos nos hemos encontrado con funcionarios públicos donde vos te vas de repente a una institución pública y le ves que hay 3 personas para cumplir un rol, de los cuales 2 están tomando de repente tereré, y no quiero parecer mala, ¿verdad? Pero es algo que se ve, ¿verdad? Y de repente uno está pero a media máquina. Es como que parece que no hay un incentivo para hacer bien el trabajo, o nadie me audita, a lo mejor no recibo ni premio ni castigo, entonces da lo mismo lo que yo haga. ¿Esto también cree que va a ayudar a una suerte de dignificar esto y a motivar más a ese recurso humano que está desempeñándose dentro del sector público? Gracias, Claudia. Diste en el corazón de esta nueva ley. Esa es la intención de esta nueva ley. Dignificar al funcionario público. Solo como preámbulo, si comparamos la nueva ley con la ley vigente o la anterior, como quieras verlo, esta ley no tiene ningún derecho menos para los funcionarios, solamente tiene más derechos. Ah, ok. Incluso los pedidos para remitirse a ciertos beneficios al Código Laboral, etc. Solamente tiene más beneficios. Pero sí, finalmente está detrás eso que vos señalás, el premio al mérito, a la dignidad del funcionario público y a la prestación de un mejor servicio. Porque cuando hay incentivos correctos, la gente actúa o deberían actuar en función de esos incentivos. Cuando hay gente que está tomando tereré, el funcionario que está debajo ahora va a saber que en el siguiente concurso, ese que está tomando tereré no tiene las mismas horas trabajadas, no tiene los mismos proyectos presentados, no tiene los mismos certificados, no va a poder rendir de igual manera en el examen de conocimiento que se va a tener que hacer. Entonces crea unos incentivos como para que los propios funcionarios empujen hacia una profesionalización y para que los propios funcionarios denuncien, o la ciudadanía, porque va a haber transparencia, cuando ocurre algo irregular como el caso que está señalando. Ah, entiendo. Claramente. Entiendo. Qué bueno lo de la profesionalización. Muy bueno. A mí me parece que es muy interesante, porque incluso yo veo que hoy día cuando vos le querés, tipo, hasta como un insulto te cuento, procuradores, así tipo, así, ese funcionario público nomás. Así. Entonces, en realidad, el rol que cumple es como,
Es el mismo rol que puede cumplir en el sector privado también, solamente que obviamente muchos tienen un horario más recortado, hay beneficios, ¿verdad? Que de repente uno no tiene en una empresa privada, ¿verdad? Con permisos, porque hay una flexibilidad, ¿verdad? O sea, yo creo que incluso los permisos para estudios que hay en el funcionariado público son interesantes. Lo que pasa es que la gente usa y abusa. Sí, Eso, entonces, todo eso yo creo que va a ser muy importante para darle esta dignificación y que la ciudadanía valore de una manera diferente el trabajo que se hace. Porque yo no creo que todos sean así, pero todos hemos visto casos y esos casos son los que le marcan al resto, ¿no? En la función pública hay gente brillante. Sí. Hay gente sumamente capaz y comprometida con el país, con su profesión, con su institución y con lo que hace. Y esto va a empezar a verse cada vez más con esta ley. Se va a premiar eso y se va a tener los canales para hacer las denuncias. Es más, yo creo que esta ley va a ser un motor para luchar de manera más frontal contra los famosos nepos. Nepo. Porque en la medida en que entre gente capaz, por su conocimiento, por su capacidad, por su meritocracia, no va a importar hijo de quién sea. Eso es cierto que usted está diciendo. Y yo quiero contar nomás mi experiencia rápidamente. Yo tengo amigos en el Banco Central, en diferentes entidades, y que son de altísimo nivel de preparación. Y conozco gente que trabaja también en la Procuraduría, y me parece muy interesante esto, Procurador, que usted lo que predica hace, ¿verdad? O sea, que usted está atrás de esta ley desde el comienzo, y que es la historia de su vida y la historia de su liderazgo, ¿verdad? Que aparte de ser un hombre súper formado, es un líder que valora realmente la meritocracia, que exige al máximo eso, ¿verdad? Entonces, tiene mucha autoridad para hablar de esto. Gracias, Salim. La verdad que soy una persona agradecida, y si uno es agradecido, lo mínimo que puede hacer es hacer los mismos favores que recibió. Y yo tuve ese reconocimiento, ese respeto a mi dignidad, a mi formación, a mi capacidad. Y es lo que se merece cada ciudadano, y cada uno tiene que luchar de donde está, claro, para hacer respetar eso. Claro. Señor Procurador, para cerrar me gustaría si nos puede contar un poquito lo que se viene en la Procuraduría. Sé que hubo un congreso hiper exitoso internacional hace pocas semanas al finalizar el 2024. Están pasando cosas muy buenas en la Procuraduría. Cerramos el año pasado con un congreso internacional. Paraguay está a mi cargo la dirección ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Abogacía y Procuradurías, y también tenemos la comisión de arbitraje. Rebeca Salema, sí, tenés que sentirte orgulloso de tu hermana Salim. Armó un arbitraje internacional sobre temas que nos interesa a toda la región, particularmente a nosotros. El caso de Mota Engil, por ejemplo, fue allí expuesto por los estudios jurídicos más importantes en materia de arbitraje del mundo. Vinieron representantes de estudios jurídicos de Estados Unidos, de Europa, de París, de la región acá de Chile. Los temas que fueron tratados, se fueron muy contentos. Bueno. Nos están pidiendo que le ayudemos a organizar en otros países. Estamos organizando un repositorio de precedentes en materia de arbitraje, y es sinceramente, Paraguay está siendo modelo en la gestión de casos. En materia de derechos humanos, ahora vamos a tener un congreso con la presidenta de la Corte, el vicepresidente de la Corte Interamericana, el juez paraguayo de la Corte Interamericana aquí en Paraguay, donde también somos ejemplos. En Paraguay se creó un sistema de seguimiento de casos de derechos humanos, Simore Plus, lo creó Cancillería. La Corte Interamericana dijo, la Comisión dijo, mira un poco qué bueno, los demás países debieran usar, y todos los demás países están usando. Ah, ¿se están usando ejemplos nuestros? Se están usando ejemplos nuestros. Ah, qué interesante. Vino el año pasado la presidenta de la Corte y dijo, mira lo que tiene Paraguay, le mostramos. En Paraguay, las sentencias de condena y los pagos que tienen que hacerse por virtud de acuerdo en el marco del sistema interamericano, se tienen que pagar con el presupuesto del año, si es que hay, ahora. Y la presidenta dijo, che, eso es una buena práctica, eso no existe en otros países. Eso tenemos que demostrar, y que se tiene que empezar a hacer también, así como el Simore Plus. En Paraguay, la comisión de seguimiento del cumplimiento de sentencia, la Corte Interamericana la preside, el vicepresidente de la República le integran todos los ministros del Poder Ejecutivo. Eso no ocurre en otros países. La Corte quiere que
modelo de Paraguay se replique en otros países. Bueno, eso es lo que me parece muy interesante. Volviendo al tema de la profesionalización, Salim, imagínate, si ya nos están diciendo que se están sentando bases, que hay 18 promociones internas, ¿viste cómo le motiva a la gente? O sea, yo estoy segura que Paraguay tiene exceso de talento, solamente que de repente no sabemos cómo administrarlo quizás, ¿verdad? Pero cómo las buenas prácticas se pueden replicar, hacer que se generen proyectos interesantes que de vuelta son buenas prácticas para el resto del mundo. Qué interesante y bueno, que sigan eso, que siga ese empuje. Se está iniciando un nuevo Paraguay. Señor Procurador, gracias por sus palabras, me llenó de emoción, de aliento esto, ¿verdad? De que nuestros compatriotas, en este caso Rebeca, la doctora, y otras compañeras y compañeros que sé que entró por concurso a un cargo de confianza, dicho sea de paso. Sí, así es. Yo pude ver de alguna manera esa carrera de tantos años, ¿verdad? Gracias, Procurador, por este espacio. Gracias, Salim. Un privilegio. Estuvo con nosotros el señor Procurador de la República, el doctor Marco Aurelio González. Acompáñame al Dera Resort Life. Te quiero hablar de este lugar espectacular.